Un gran gusto, mis hermanos, poder estar con ustedes. Den un aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana. Gracias. Es un gran honor, un gran privilegio poder estar aquí nuevamente en la catedral. Ya estuvimos aquí en el mes de abril del año pasado, el día de resurrección, después por la noche en la convención. Quiero agradecer al pastor, al obispo Durán por abrirnos las puertas y permitirnos ministrar aquí en esta mañana. Agradecer al pastor Erito Espinosa, que ha sido el coordinador de esta campaña que nosotros hemos tenido. Ha sido un gran gusto poder haber regresado a Chile nuevamente. Mi querida esposa Damaris Irión, les saludan mucho, Catherine y Josué Irión Jr. también. Usted no tiene idea cuán cansados estamos nosotros por todo este intercambio de viajar en los aviones, de ir en ciudad. Cuando llegamos, entonces fuimos directamente por carro a Viña y entonces regresamos de vuelta a Santiago, y cuando regresamos a Santiago, estando ya dentro del avión, entonces teníamos que predicar por la mañana en Concepción. El avión tuvo un problema mecánico y después de estar adentro del avión con todas las maletas tuvimos que hacer un cambio a un otro avión, cambiar todas las maletas, cambiar todo. Nos atrasó como unas 2 horas. Llegamos corriendo a Concepción para predicar, ministramos allí, estamos cansadísimos. Fue algo cansadísimo, pero fuimos a Viña primero y Viña fue una cruzada tremenda, hermanos. Tuvimos 8,000 personas en Viña. Viña de Marquita Vergara se convirtieron como 1,000 personas allí. Fue algo extraordinario. Regresamos de vuelta a Santiago. Cuando fuimos a tomar el avión hubo ese atraso y dormimos como unas 3 o 4 horas solamente, cansadísimos. Cuando llegamos a Concepción, llegamos tarde para predicar. Cuando terminamos de predicar, entonces cuando iba al hotel para poder descansar un poquito, tuvimos que ir a ministrar en la cárcel porque ya estaba todo hecho, los permisos con el comandante y las autoridades. Fuimos a la casa a ministrar. Regresamos y tuvimos que predicar por la noche también. El pastor Elio también tuvo que ministrar. Fuimos a dormir como eso de 1:30, 2, porque tuvimos que regresar para tomar el avión de vuelta muy temprano. Dormir a 1:30 o 2 de la mañana para levantar 5:30 o 6 para tomar el avión, entonces para poder venir nuevamente. Cuando fuimos a Los Ángeles, fue algo extraordinario en Los Ángeles. Ayer tuvimos, no sé cómo se llama el lugar allá, pero es una media luna. Yo no sé cómo se llama allá, es Los Ángeles. Y tuvimos ahí como unas 4 o 5 mil personas, se convirtieron de 800 a 1,000 personas. Fue increíble, increíble. Pero tuvimos reuniones con los alcaldes por la mañana, con los gobernadores, tanto en Viña como en Los Ángeles. Y estuvieron los diputados y estuvieron los senadores de la República ahí, pero fue una cruzada tremenda. Pero interesante que en el momento de oír la palabra de Dios, todos se levantan y todos se van. Ellos van y los alcaldes están y los diputados están y las alcaldesas están y los senadores están, pero ellos nunca oyen la palabra de Dios. Ellos no se quedan para oír la palabra de Dios. Siempre se van. Están ocupados, van a la casa a mirar televisión. Increíble, pero Dios nos bendijo grandemente. Fue una gran cruzada. Cuando regresamos ayer llegamos 1:30, fui a dormir a las 2:30 por la diferencia de hora. Despertamos a las 5:30 para tomar el avión, para poder llegar aquí y poder ministrar. Estamos cansadísimos, usted no tiene idea, porque cuando es día para usted, es noche para mí. Cuando es noche para usted, es día para mí. Cuando aquí es las 6 de la mañana, apenas me voy a dormir en California, que son a la medianoche. Entonces la diferencia de hora te trastorna completamente, te trastorna, te deja cansadísimo. Pero es un gran honor ministrar al lado de un hombre de Dios extraordinario como el pastor Erito Espinosa, hombres de Dios como el pastor Rodolfo Tapia, que está aquí, que fue el organizador de la cruzada en Viña, el pastor Héctor Muñoz en Concepción, del Ministerio Águilas, el pastor Jeremías Molina, que es el presidente del consejo pastoral en Los Ángeles, y ahora estamos aquí. Gracias por tomar su tiempo, gracias por venir, gracias, le tenemos en honor y estima por usted haber tomado su tiempo y estar aquí en esta mañana. Usted no tiene idea, usted es inimaginable
el cansancio que nosotros tenemos. Inimaginable el cansancio que nosotros tenemos de venir a ministrar casi sin dormir. Vine corriendo sin desayunar, comí algo rapidito ahí ahora en el hotel porque tenemos este compromiso. Pero lo más importante es ver las almas convertirse. Lo que Dios hizo en Viña del Mar, en la Quinta Vergara, y lo que Dios hizo ayer en Los Ángeles fue extraordinario, hermanos. Ver esa media luna completa, llena, completa de gente, y ver a la gente caminando por la carretera para llegar al evento. Solo he visto eso en África, donde la gente camina un día, 2 días, 3 días para llegar a un evento. Solo en África yo había visto eso. Hay sed en el pueblo chileno, sed de oír la palabra de Dios, sed de conocer a un Dios verdadero. Gracias. Quiero agradecer a la hija del pastor Ereto Espinosa, que ha estado con los cassettes y los libros de un lado para el otro, todos los que han trabajado para esta oportunidad. Nuestros libros están ahí atrás, estuvimos aquí en abril del año pasado, usted ya conoce el poder de la palabra de Dios. Yo regalé al presidente Bush el libro que está en inglés cuando él estaba en la Casa Blanca. Heme aquí, Señor, envíame a mí un libro sobre la tarea de las misiones, la ventana de 40. Al momento nuestro ministerio está sosteniendo 35 misioneros en todos los continentes, más el Instituto Teológico Josué Irión que tenemos en la India. Ese libro es muy importante, La crisis en la familia de hoy, un libro sobre el hogar, la familia, la sexualidad, la responsabilidad del esposo, de la esposa, la fe que mueve la mano de Dios. Un libro extraordinario para recibir grandes milagros y contestaciones del Señor. El secreto de la oración eficaz, el 5.º libro, la teología de la oración. El 6.º libro, la vida espiritual victoriosa, la victoria de la oración, de la palabra, del ayuno, cómo vencer el pecado, la tentación. Y los 2 últimos libros que acaban de salir ahora son nuevos. Yo los anuncié en abril del año pasado. Recuerda que iba a salir el mes siguiente, salió en mayo, el volumen 1 y volumen 2. Espíritu Santo, necesito conocerte más. Son 2 libros muy importantes sobre la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más solamente que el bautismo del Espíritu Santo o el hablar en lenguas. Es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios y es muy importante. Lo escribimos desde el Génesis al Apocalipsis. Lo que es los símbolos del Espíritu, los nombres del Espíritu, el mover del Espíritu en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el Espíritu Santo? La personalidad del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo. El volumen 2 es profundo, tiene 6 capítulos el volumen 2 y tiene 320 páginas, imagínense usted. El poder del Espíritu, la unción del Espíritu, la plenitud del Espíritu, el fruto del Espíritu, los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lleva esos libros, es un nivel teológico muy profundo, a nivel de colegios, de institutos, de universidades. Ya están estudiando ya como libro de texto en Estados Unidos estos libros. Ayúdenos a sostener esos 35 misioneros que tenemos en todos los continentes. Está esta serie Pasión por las Almas, 6 CDs sobre evangelismo y misiones. La serie de escatología bíblica, son 19 CDs desde el Génesis al Apocalipsis. Llevé 6 años para hacerla. Palabra de Dios ahí. Y usted gana 2 DVDs con esa escuela y la escuela de teología, una escuela muy importante, que son 5 DVDs. Habla de hermenéutica, homilética y todo ese asunto. Ayúdenos, hermanos, por favor, a nosotros poder sostener, gracias pastores, sostener esos misioneros que están en Turquía, están en Asia, están en África, están en Australia. Mi hijo Joshua Irión Jr. acaba de regresar de China. Estuve en Beijing, fui a ministrar ahí en ese país comunista, ese país difícil. Vino con grandes experiencias. Tuvo 18 años y allá cumplió los 19 años. Yo le dije a él que es muy valiente, porque yo tenía 20 años cuando fui enviado de misionero de Brasil a España, pero un país libre. Y él agarró el toro por los cuernos, que fue un país comunista con 18 años de edad, muy valiente, hijo de pescado es, imagínense usted, pescadito es. Y le di las instrucciones y le enseñé lo que decir en las aduanas, porque él ha estado conmigo en todos los continentes del mundo, como Damaris y Catri, pero a países libres que hemos ido a predicar. Y le dije, ¿qué vas a decir cuando llegues en la aduana en China? Cuando llegues en la aduana en Pekín, en Beijing, ¿qué vas a decir? Y me dijo, vine a evangelizar al primer ministro de China. No digas esto, no te van a dejar salir. Extraordinario, me dijo, va a tomar mi lugar el día de mañana.
Generación va, generación viene. Muy importante, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Un gran honor, un gran privilegio poder estar nuevamente aquí en la catedral, la iglesia metodista pentecostal, con el obispo Durán y con todos ustedes. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 13, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Su vida nunca más será igual después de esta mañana. Hermanos, decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Hablaba él de la perfección, sino que, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, hasta terminar la causa, la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted tiene un llamado, usted tiene dones, usted es importante. Hemos predicado esa palabra en 72 naciones en todos los continentes del mundo. Y en el libro Espíritu Santo, necesito conocerte más, el volumen 2, están los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu. Los dones del Padre son 7 y está en Romanos capítulo 2. Los dones del Hijo son 5 y está en Efesios capítulo 4. Los dones del Espíritu son 9 y está en 1 Corintios 12. Entonces son 24 dones que Dios ha dado a la iglesia. Uno de ellos tiene usted. Usted tiene que entender que uno de ellos tiene usted, o 2, o 3. Es importante usted descubrir sus dones, su parte en el evangelismo y en las misiones, en su tarea, en su responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que nos hables con poder y autoridad en esta mañana. Gracias por haber dado fuerza física al pastor Érito para predicar tu palabra, que está tan cansado así como yo. Padre, revigora nuestras fuerzas, danos tu fortaleza. Predique en esta mañana, háblanos con poder y con autoridad. Gracias por la cosecha de almas que tú hiciste en Viña. Gracias por tu ministración, Señor, a los pastores por la mañana, en Concepción, mañana y por la tarde, la noche, lo que tú hiciste. Gracias lo que tú hiciste en Los Ángeles ayer, en los pastores y en ese auditorio, ese pequeño estadio que estuvimos allí. Gracias por las almas que se convirtieron, lo que tú has hecho ya con la administración del pastor Érito y harás en este momento y en esta noche. Háblanos en el poder de tu palabra, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Reconociendo que Irión no es nada y nadie, te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables con poder y con autoridad en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Podría sentar, mis queridos hermanos, por favor? Gracias. Dios lo ha llamado a usted a vencer, a perseverar, a permanecer en lo que Dios le ha llamado a hacer. No hay nada más grande y satisfactorio de usted vivir y estar y permanecer. Vivir, estar y permanecer en el centro de la voluntad de Dios, manteniéndose su fe, su carácter, su madurez, lo que está reservado para pocos hombres y mujeres de Dios, encontrar su satisfacción y su llamado en el ministerio. Hay más de 20,000 iglesias en Chile. Hay más de 2,000 denominaciones en Chile. Y hay solamente 100 misioneros en Chile. Para que usted tenga una idea, que la iglesia chilena está en falta con Dios en relación al evangelismo y misiones. Porque si usted tiene 20,000 iglesias y si cada iglesia tuviera un misionero, sería 20,000 misioneros. Entonces quiere decir que un 90%, 95% de la iglesia chilena, sus iglesias no tienen ningún misionero. Entonces esas iglesias no tienen razón de existir dentro del contexto bíblico de la iglesia del Nuevo Testamento. Iglesias que no tienen misioneros y pastores y ministros que no entrenan a misioneros no tienen razón de existir dentro del contexto bíblico del Nuevo Testamento.
Porque la Biblia dice bien claro en Hechos 13, y estos orando en la iglesia de Antioquía, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Saulo, que es Pablo, y a Bernabé para la obra que yo tengo destinada. Dijo el Espíritu Santo. Una iglesia que no tiene un departamento misionero, esa iglesia no tiene razón de existir. Es como un club, como cualquier otro. Y si usted es pastor y es ministro y su iglesia no tiene un departamento misionero, su iglesia no tiene razón de existir. Porque el latir, el pulsar del corazón de Dios es misiones. El corazón de Dios, el deseo del corazón de Dios es misiones. Si usted está predicando domingo tras domingo a la misma gente, y domingo tras domingo y años a la misma gente, usted no tiene llamado al ministerio. Su llamado al ministerio es ganar almas, es multiplicar, es discipulado. No es estar predicando a la misma gente de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Ellos ya son maduros. Ellos ya son suficientemente capaces de desarrollar a otros ministros. El Consejo Mundial de Evangelismo de Lausanne dijo que para el año 2020, iglesias que no tuvieran un departamento misionero, esas iglesias desaparecerán completamente, porque no tienen razón de existir dentro del contexto bíblico de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia en Antioquía y la iglesia primitiva no tenían departamentos, tenía bases misioneras que enviaban misioneros, hombres y mujeres de Dios. Los departamentos vinieron cuando vinieron los concilios y las denominaciones y las reglas y todo lo humano. La prioridad de Dios es misiones. La prioridad de Dios es que usted fue llamado a vencer en tu llamado y en tu ministerio, pero desarrollar un carácter misionero. El doctor Oswald Smith dijo bien claro en la conferencia de Berlín en 63, la conferencia de Billy Graham: si el deseo de Dios es alcanzar el mundo entero a través de evangelismo y misiones, y el corazón de Dios es que todo el hombre llegue a conocer a Cristo a través de evangelismo y misiones, y el amor y la compasión de Dios es que todo hombre oiga la palabra de Dios a través de evangelismo y misiones, y usted, refiriéndose a la iglesia, usted y yo, y usted no está interesado en evangelismo y misiones, hay una gran probabilidad que usted nunca haya nacido de nuevo todavía. Si usted no gana almas, si usted predica a la misma gente año tras año y semana tras semana, usted tiene que evaluar su llamado y evaluar su ministerio. Por más de 20 años, Robert Frost había sido un fracaso. Solamente algunos amigos y él sabían que él era un poeta. Presta atención, nada más. Frost escribió muchos poemas, pero los editores nunca quisieron publicar sus libros. Pero Frost perseveró hasta alcanzar la victoria. Tenía 39 años cuando escribió por primera vez y consiguió vender su primer libro y editar su primer libro de poesías. Su persistencia y perseverancia fue recompensada al enriquecer el mundo literario con sus bellas poesías. Frost ganó varios premios y recibió reconocimientos honoris causas, un premio que cualquier otro hombre de letras desearía. Cuando Frost falleció, el mundo literario lamentó su muerte, y hoy su nombre está entre los mayores escritores y poetas. Y sus versos están en toda la América Latina. Sus poemas fueron publicados en más de 22 idiomas alrededor del mundo. Y la edición norteamericana registró la venta de millones de ejemplares vendidos. ¿Por qué? Porque él tenía una causa, él tenía una meta: escribir su libro de poesías, y siguió escribiendo y siguió escribiendo. Si él hizo eso en el ámbito secular, ¿qué usted ha hecho en relación al evangelismo y misiones? ¿Cuántas almas usted ha llevado a los pies de Cristo? ¿Cuánto realmente arde y pulsa el deseo tuyo en relación al evangelismo y misiones? Creo que hay 346 comunas en Chile. La mayoría de ellas no conocen la palabra de Dios. Entonces, cuando usted está involucrado adentro de su propio concilio, denominación, lo que usted cree, su doctrina, Dios no está limitado a lo que usted cree. Dios no se rige por sus reglamentos de su concilio y su iglesia. A Dios no le interesan sus reglamentos de su concilio y su denominación. Dios no está bajo la autoridad suya. Usted tiene que entender que Dios es mucho más grande do que cualquier concilio o cualquier denominación. Nosotros hemos puesto nuestras reglas parlamentarias, nosotros hemos puesto nuestros estatutos, y a Dios no le interesan sus estatutos.
Si usted no está cumpliendo con la obra misionera y al ganar almas, usted está en falta delante de Dios. En falta, completamente. Sea cualquier concilio, sea cualquier denominación, usted está en falta. Estatutos y reglas parlamentarias y lo que el hombre ha creado muy bien para la administración, para el orden, pero para Dios eso no tiene ningún valor, porque eso no es bíblico. Esas son reglas de hombres para establecer la administración y el orden. Usted puede tener todo en orden en su administración, pero si usted no tiene un departamento misionero en su iglesia y usted no entrena misioneros y no envía misioneros, usted no tiene razón de existir dentro del contexto bíblico de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces estamos a veces más acostumbrados, llamamos más nuestra tradición de nuestros concilios, de nuestras denominaciones, lo que fuimos enseñados, de lo que la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener una idea que si usted quiere triunfar en el ministerio, así como Robert Frost triunfó secularmente con sus poesías, usted tiene que entender el corazón de Dios. Entender el corazón de Dios, que Él llora de compasión por un Chile que no lo conoce, por un Chile y por un mundo que necesita del Evangelio. 20,000 iglesias, 2,000 denominaciones y 100 misioneros. Si Pablo resucitara de los muertos, ¿qué diría a la iglesia chilena? ¿Será que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad? Frost caminó el camino de la victoria y usted puede ser en cualquier área de tu vida cristiana. Ella no será fácil y no será rápida. Será un arduo y largo y difícil trabajo y muy cansado, como nosotros que estamos súper cansados. El desánimo es la invitación a desistir, porque muchas veces nos sentimos rechazados, incomprendidos, abandonados, cansados, afligidos. ¿Por qué? Porque las iglesias están llenas de dones y de talentos que muchas veces sus pastores no le dan libertad a ellos para ellos desarrollar sus talentos. Y entonces salen de sus iglesias y van a otras porque tienen llamados y los acusan que ellos fueron en rebeldía o que dividieron la iglesia. No, sencillamente sus pastores no liberaron el ministerio que ellos tenían. Usted no puede enterrar sus dones espirituales. Usted va a dar cuenta delante de Dios. Usted no va a dar cuenta delante de su pastor, su obispo. Usted no va a dar cuenta delante de su líder espiritual. Usted va a dar cuenta delante de Dios si usted ha enterrado sus dones espirituales. Entonces usted tiene que entender que nuestra responsabilidad, por más cansados que estamos, es cumplir con nuestro llamado. Fíjate, el pastor Erito Espinosa y yo casi no habíamos dormido cuando tomamos el avión para irnos a Concepción. Un dormir 1:30 o 2 para levantar 5:30. Entonces hubo el problema del avión. Tuvimos que salir del avión y tuvimos que cambiar las maletas. Entonces se sentó al lado mío, de la izquierda, una señora con un niño hermoso, hermoso niño. Ustedes le llaman guagua. Guagua para nosotros allá es autobús. Pero una guaguita así chiquitita, 3 mesitos. Me acordé cuando Junior era chiquitito. Ahí empecé a hablar con ella y ahí me dijo, estoy yendo a Concepción a llevar a mi niño a un médico especialista del pulmón porque mi niño tiene infección en uno de los pulmones. Yo le dije, yo soy ministro, ese es el pastor Erito Espinosa, nosotros podemos orar por su niño. Y ella dijo, con mucho gusto, y me pasó a mí el niño. Y oramos por el niño. Entonces empecé a evangelizarle, a hablar del Señor, tan cansado como yo estaba, tan cansado como yo estaba. Y ella dijo, una amiga mía evangélica me está hablando de Cristo. Entonces le hablé del Señor, ella estaba cerca del reino de Dios. ¿Qué sucedió? Recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Nació de nuevo, hizo la oración del pecador, fue salva. Quizá va a estar esa noche. Si es un otro predicador, está cansado, inclina su cabeza e intenta dormir algunos minutos. Pero Jesús estaba cansado cuando se sentó en el pozo de Jacob, cuando la mujer samaritana fue a hablar con él a las 12 del día. Él ganó a esa mujer y esa mujer ganó a toda su ciudad para él. ¿Quién sabe si esa mujer no será una evangelista el día de mañana, una mujer de Dios el día de mañana? Es el peso del corazón de Dios que vale. Tu cansancio, vas, duerme 2, 3, 4, 5 horas y ya estás bien. Es tu entrega, es tu pasión. El año pasado cuando venimos aquí en abril, cada vez que vengo pasa algo. Vienen otros predicadores de Estados Unidos a hablar del dinero y prosperidad y engañar a la gente y a ellos no sucede nada.
Pero cada vez que nosotros venimos, el diablo tranca e intenta parar. La otra vez estábamos en Valparaíso y el pastor Hérito me da la grata noticia que desaparecieron nuestros boletos de avión para ir de Santiago a Concepción. No me diga, sí. ¿Qué le parece? Vamos a tener que hacer 1 hora y media o 2 de Valparaíso a Santiago y Santiago 8 horas a Concepción. Cualquier predicador de esos predicadores que vienen a Chile, que los ministros sin discernimiento los invita para venir a robar a la nación, cualquier de esos ministros dirán: siento mucho, el problema no es mío. Si se canceló el avión, yo no voy a ir por la carretera cansado, llegar y todavía predicar. Pero ¿dónde está tu entrega y dónde está tu pasión? Pastor Hérito me dijo: ¿lo hacemos? Dijo: claro que lo hacemos, claro que lo hacemos. Y fui oyendo a ese hombre 8 horas en el camino, su testimonio. Cuando llegué a Concepción, ya llegué con la mano levantada, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, por la experiencia de un hombre extraordinario, lo que es ese hombre. Cualquier predicador que viene de Estados Unidos con su doctrina de establecer el reino en la tierra, de ser millonario, usted se va a prosperar y tendrá eso, cualquier de ellos diría: no, se canceló el avión, el problema es suyo, no mío, yo regreso. Haga una diferencia de hombres de Dios y quien son juguetes. Haga la diferencia de verdaderos hombres de Dios con aprovechadores y abusadores del púlpito que se enriquecen de la ignorancia de la gente. Haga la diferencia de verdaderos hombres de Dios que predican la palabra de Dios y que viven una vida recta e íntegra, de hombres que vienen a sacar, vienen a llevar, no vienen a dar. Esa es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces la Biblia dice bien claro que usted tiene que pagar el precio en cuanto al evangelismo y misiones. Primero, ¿qué debemos hacer entonces para alcanzar esa victoria extraordinaria en esa visión? Primero, ponga definitivamente su pasado atrás de usted y olvídalo. Si sus estatutos y sus reglas están en contra de la palabra de Dios y no interesa la tradición que usted tiene, usted puede tener 100 años y 200 años de concilio, si ella está fuera de la voluntad de Dios, usted tiene que cambiarla. Usted tiene que poner a Dios. Mateo 15 dice bien claro que los escribas y fariseos, Jesús dijo: anuláis la palabra de Dios por vuestra tradición. Usted no puede limitar a Dios y ponerlo dentro de una caja de zapatos. Dios no pertenece, no es miembro de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, de la Catedral. Dios no tiene su tarjetita de miembro de su concilio. Dios es ilimitado. La iglesia es mundial, está en todos los continentes. La manera que usted cree, hay otras personas que creen diferente de usted y están haciendo una obra extraordinaria, evangelística y misionera. Dios no está limitado a su doctrina, su teología o lo que usted cree. ¿Usted entiende? Dios no está limitado a su tradición. Dios es ilimitado. Dios no tiene límites, no tiene pasaporte. Es poderoso, es grande, es majestuoso, es extraordinario. Yo soy ministro ordenado de las Asambleas de Dios en Estados Unidos. Dios no es miembro del Concilio General de las Asambleas de Dios. Él no tiene su tarjetita de ministros como yo tengo, ministro ordenado de las Asambleas de Dios. Dios no es bautista, Dios no es nazareno, Dios no es de ninguna denominación. Él es Dios. Él es Dios, Él es Señor sobre usted, es Señor sobre su doctrina, es Señor sobre su concilio, es Señor sobre lo que usted cree. Cuando Moisés quiso ver a Dios, Dios le dijo: no puedes verme. Y entonces Moisés miró las espaldas de Dios. ¿Será que Moisés miró las espaldas de Dios? No, Moisés no miró las espaldas de Dios, porque Dios no tiene espalda. Dios es espíritu. Él miró Jesucristo glorificado, Epifanía. Él miró Jesucristo glorificado, lo miró de espaldas. Dios lo puso en una hendidura de una roca. La enseñanza es sencilla: que ahora me ves en parte, me ves por la espalda, pero tienes que pasar por la roca. Tienes que pasar por el nuevo nacimiento que es Cristo. Lo escondió en la roca, porque algún día va a verme a mí como yo soy. A Josué el Señor se presentó como el jefe del ejército del Señor. A Moisés Dios le dijo: mi ángel estará delante de ti, obedézcalo, él no te perdonará. ¿Quién era? Era el Señor Jesucristo.
A los discípulos Él vino caminando sobre las aguas. Después de su resurrección se apareció en la playa comiendo un pescadito. Dios no está limitado a lo que usted cree. ¿Usted entiende? Dios no está limitado a su tradición. Usted tiene que entender que si usted no está cumpliendo el llamado y la obra misionera, y si Chile se está perdiendo, necesitamos un cambio. Necesitamos ser tan valientes y osados como fue el pastor Érito aquí en este púlpito cuando predicó en el TDU, y vuestro presidente estaba ahí y dijo la verdad, lo que tenía que decir. La verdad tiene que ser dicha. Hombres osados, hombres valientes, hombres capaces de predicar la palabra como es. Y todavía recibió críticas de ministros y pastores porque no debería haber hablado. Entonces, para hablar a alguien y agradar a su presidente, usted no es ministro, usted es un político. Y aquí no hay políticos, aquí hay siervos de Dios que predican la palabra de Dios como ella es. Oh, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Si lo vas a aplaudir, alábalo en esta mañana, porque Él está aquí. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Ponga metas. Olvídese de su pasado. Olvídese de cómo Dios se movió a 100 años atrás. Su libro de historia ya pasó. Salomón dijo: lo que va a ser ya fue. Lo que es ya no es más. Dios llama de nuevo lo que ya fue, lo que ya pasó. Nosotros vivimos de las experiencias cuando recibimos el avivamiento de las Asambleas de Dios en 1914. Por el amor de Dios, eso hace más de 100 años. Cuando nosotros recibimos el poder de Dios en el avivamiento de Valparaíso, eso ya hace más de 100 años todavía. Eso ya pasó, eso no cuenta. Necesitamos un avivamiento ahora. Necesitamos un poder ahora. Necesitamos una unción ahora. Necesitamos el derramar del Espíritu Santo ahora. Necesitamos un nuevo derramar de la unción del poder de Dios ahora. Necesitamos una iglesia evangelizadora ahora. Necesitamos misioneros ahora. Lo que pasó quedó atrás. Es experiencia. Lo que fue, fue. Dios no vive en el ayer. Dios es el presente y del futuro. Lo que es y lo que será. Usted tiene que saber que cuando usted maneja su carro mirando el retrovisor, el espejo.